Señores, ¿qué ha pasado? Que me tenéis aquí de vacaciones y he tenido que venir a grabar vídeo porque otra vez estamos en redes. Ha empezado el aniversario de Wuthering Waves. No ha gustado el aniversario de Wuthering Waves. Hay muchísima polémica en redes sociales. Otra vez. Pero sobre todo la respuesta de Kuro Games con el aniversario, por lo menos a mí me ha gustado, ha sido rápida, también ha dado polémica, hay que hablar, también se ha comparado con Genshin y básicamente todo se resume a este meme que está aquí en pantalla, pero hay mucho más allá y todos los jugadores de gachas federales, los jugadores de Genshin, que como sabéis hay un gran porcentaje que forma la comunidad de Wuthering Waves y de otros gachas que al final han quedado desencantados con Genshin y se han mudado a otros proyectos para encontrar algo mejor, también están implicados, así que hay mucho que ver con este aniversario, pero sobre todo, ¿por qué Kuro Games, siendo una empresa que siempre ha funcionado bien con su comunidad y siempre se ha hablado bien de ella, ahora resulta que ha dado un mal aniversario, aunque enseguida reaccionó muy bien? Pues dejar un buen like, una buena noti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Gracias por todo ello, que aprovechéis si estáis comiendo y recordar que por dar like, suscribirse con campanita y dejar un buen comentario para el algoritmo hay un sorteo de bendición al día aquí en YouTube. Y que voy a estar cubriendo el livestream, que seguramente sea el día siguiente de estar viendo este vídeo, desde aquí, desde este nuevo setup en otro país de vacaciones, pero un poquito de teneros al día y de trabajo nunca viene mal y me diréis, Phil, ¿te has ido a descansar? No, ponme a descansar si puedes. Y vamos con todo lo que ha ocurrido de Wuthering Waves y lo que afecta a la comunidad de Genshin. Pues bien, resumen. Kuro Games ha dado las noticias y recompensas del aniversario y la gente no ha estado contenta. Os suena, ¿verdad? Es igual que en Genshin Impact. ¿Qué es lo raro realmente? Que, como explico al principio, nadie esperaba algo malo de Wuthering Waves ni de Kuro Games en general. Y esto, la primera conversación que podríamos tener es: ¿Kuro Games está tratando de replicar tácticas que en Genshin Impact han funcionado, como hacer malos aniversarios para que luego se cree polémica en redes, los jugadores se enfaden, pero a medio y largo plazo al final solo sea publicidad porque los enfados se pasan y solo da debate de qué hablar, gente diciendo no tendrían por qué daros nada, otra gente diciendo pero es que le hemos dado mucho dinero a la empresa multimillonaria gacha que nos exprime malvadamente con sus técnicas psicológicas? ¿Qué creéis? ¿Queréis dejármelo en los comentarios? ¿O por qué Kuro Games ha podido o ha pensado en hacer esto de primeras? Ahora, antes de ir con el siguiente punto, se dice que las recompensas de aniversario realmente no serán todas de golpe, sino que serán disgregadas durante 2 versiones completas de celebración, con lo que al final ha sido también parte del problema de la expectativa de los jugadores. Siguiente facto a comentar, que es muy importante tenerlo sobre la mesa. Como explicaba en su momento, muchos jugadores de Wuthering Waves, no todos, son jugadores de Genshin frustrados que buscaban algo mejor con una reputación mejor de la empresa. Pero aparte de eso, ha habido durante el día 1 y hasta el presente publicidad sobre Wuthering Waves y Kuro positiva, es decir, que la empresa se porta bien, que hace las cosas bien con los jugadores. Todo esto que ya habéis oído 80.000 veces. ¿Qué ha ocurrido? Expectativas. Todo el mundo ha esperado un aniversario de WUA espectacular solo por todo esta publicidad repetitiva sobre que hacen las cosas bien. Y no solo eso, sino que si juntamos los dos factores, muchos jugadores de WUA, tanto que han sido ex jugadores de Genshin como jugadores nuevos que vienen del Punishing Grey Raven y de otros juegos o tienen mucha predisposición a tener favoritismo hacia la empresa, y ya sabéis cómo es internet a día de hoy, los fandoms, básicamente se ha juntado toda la buena publicidad de Kuro y toda la gran decepción y toda la rabia también contenida de personas que le decían sí, Kuro Games es muy bueno y Wuthering Waves es muy bueno, y decían, y ahora vuestro aniversario, que es rabia contenida porque también la gente de redes sociales es muy rencorosa porque al final es el perfil medio de persona de red social, persona inestable que se enfada, un mini, básicamente. Y esto ha detonado infinitos debates entre todos los creadores de contenido de Wuthering, jugadores de Genshin, jugadores de otros gachas, y aquí viene el punto importante, porque diréis, Phil, pero dilo, Phil, lo han arreglado. Pues sí, al día siguiente, porque según supuestamente no solo ha habido 500.000 de reseñas
negativas y comentarios de gente muy enfadada en Bilibili, ya sabéis, la plataforma morada de directos china. Sino que además luego se ha comentado que todo esto ni siquiera son propios jugadores de Wuthering Waves, sino que son grupos organizados de chinos y asiáticos, jugadores y exjugadores de Genshin, que han querido de una u otra forma boicotear, como se ha intentado muchas veces con Wuthering Waves, ese mismo aniversario para que se cree una nube de mal aniversario general. Y esto es otra cosa que ha pasado. ¿Qué ocurre? Que, como digo, al día siguiente automáticamente Kuro Games se ha pronunciado. Ha pedido disculpas, cosa que Genshin no hace y no tan rápido, y cuando lo hace mal, y cuando Dawei salió llorando nos dimos cuenta que no sirve para nada y era humo. Es decir, no voy a dar validez o no a esas disculpas porque no depende de mí básicamente, pero al menos lo ha hecho. Ya sabéis que las disculpas lo mejor que puede pasar es que vayan acompañadas de una actitud real y un cambio real. Y aparte ha regalado 30 deseos, que hasta donde tengo entendido, diréis, tú no sabes de... la verdad no sé mucho, pero hasta donde tengo entendido son 10 a cada uno de los 3 banners distintos. No es como en Genshin, que hay 2 tipos de deseos, que hay unos azules y los promocionales que son morados, sino que en Wuthering el banner de armas, si no recuerdo mal, tiene otro tipo de deseos. Corregir en los comentarios los que jugáis WoW y me lo podéis explicar bien o explicarlo para la gente que lo vaya a leer a los comentarios. Y han dado los ¿no? Al fin juega WoW en privado y no lo sabíamos. Han dado 10 deseos a cada uno de los 3 banners, que sería como 10 del permanente, 10 del promocional y 10 al de armas, 30 deseos. Es más que lo que ha dado ya Genshin en alguno de sus aniversarios, más las recompensas del aniversario base, más los 30 deseos. Es decir, no sé si han dado 40 o 50 deseos en total. Dejadme en los comentarios cuánto es exactamente. Y además, mucha gente esperaba que diesen un selector de 5 estrellas gratuito en el Wuthering, cosa que en teoría, hasta donde tengo entendido, no han hecho. Pero desde luego lo han compensado rápido, han pedido disculpas y han dado un mejor aniversario, su primer aniversario, que en 5 años de Genshin Impact. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. ¿Cuál es el último punto ahora? Que la gente también está enfadada y está debatiendo en redes que no es suficiente, que esto no es suficiente, que hubiesen preferido, en vez de 10 deseos acá, o sea, 10 deseos por 3 banners, 30 deseos, que directamente diesen lo equivalente en Genshin a las protogemas para que la gente se gaste lo que quiera, donde quiera, que tendrían que haberlo hecho desde el principio y no como disculpas porque la gente se enfadó, y 80.000 cosas relacionadas con la primera guerra que os he narrado, con lo que ya ha salido de antes. Y al final, ¿en qué se traduce todo esto? Publicidad. Wuthering Waves es trending topic, Kuro Games es trending topic. Les ha salido bien, entre comillas, porque es un poco seguir la línea de Genshin Impact, pero sobre todo yo aquí os planteo 2 cosas importantes o 2 dudas a debatir en los comentarios. Una, ¿creéis que Genshin debería hacer algo similar y arreglar las cosas de verdad y no mantenerse en sus 13 como ha hecho hasta ahora? ¿O habéis aprendido que quizá está bien? No es algo que yo piense, pero es una pregunta. Que se mantenga firme en este tipo de aniversarios más restrictivos y menos generosos para la comunidad. ¿Y creéis que quizá, no es mi opinión, solo lanzo la pregunta, Kuro Games está mal acostumbrando a los jugadores a que si se quejan un poco les van a dar lo que quieran, y a lo mejor, no vosotros, que a lo mejor sois personas que no queréis exigir de más o entendéis cómo funciona una empresa y un juego, pero que hay una gran parte de las comunidades de gachas que solo quieren un montón de cosas nuevas y recompensas y que les den lo que piden, y que básicamente van a utilizar esta herramienta para volver a pedir y volver a exigir cosas a Kuro Games? Y lo más importante, y para finalizar todo esto, ¿creéis que esto por parte de Kuro Games es una estrategia intentando replicar lo que hace Hoyoverse para conseguir interacción? Y en caso de ser así, que yo creo que sí,
les ha funcionado, porque yo creo que funcionar está funcionando y que está todo el mundo hablando de ellos. Dejadme en los comentarios qué opináis, dejadme en los comentarios qué opináis de todo lo que ha pasado respecto al aniversario, a la rapidez de disculpas y a la compensación si es suficiente. Y sobre todo, ¿qué pensáis que está bien hecho como empresa hacia los jugadores y para vosotros con el juego? Os estoy leyendo. Y poquito más, dejar un buen like, una buena opinión, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.